aquí en un acto que y a la vez yo creo que muy emotivo para los que estamos vinculados directamente con la resinera y con nuestra sierra. Es verdad que cuando Mariló, que es la presidenta de la Junta Rectora, me llamó por teléfono para que el acto fuera en Fornes, pues bueno, os podéis imaginar, los que me conocéis, la emoción, porque como todos sabéis, Fornes ha estado siempre vinculado a la resinera, pues directamente. Las familias, hay gente que ha nacido en la resinera, yo he visto que ha entrado gente que ha nacido en la resinera, que ha vivido en la resinera, que han trabajado y han comido o hemos comido de la resinera, porque todos sabéis la actividad que se realizaba allí, que hoy precisamente ha salido en la portada del Ideal, sale el último resinero que queda en Fornes, bueno, en la resinera, que además es de Fornes, es Miguel Fernández, que todos lo conocéis. Y bueno, que os voy a contar que no sepáis de la resinera y de Fornes y la vinculación que hemos tenido. Entonces, bueno, Fornes siempre ha estado ahí y las puertas de Fornes pues están abiertas para estos actos y para lo que haga falta. Como bien sabéis, bueno, los protagonistas hoy son ellos, que ahora Mariló lo irá presentando, y espero que disfrutéis del vídeo, del piano, que como veis es algo espectacular. Y bueno, y que disfrutéis, y bienvenidos y bienvenidas a todas a Fornes. Bueno, buenos días. Perdonadme que salga con la chuletilla, pero es que no quiero que se me quede ningún agradecimiento por decir, porque es que es tanta la gente que me ha ayudado a llevar a cabo esta aventura que ya os digo. Primero es agradecer a Ana Belén y al Ayuntamiento de Fornes pues habernos acogido con este acto, porque como sabéis, esto estaba previsto para ser llevado a cabo en la resinera, pero el tiempo pues han impedido que el camino de la resinera se terminase a tiempo, con lo cual cuando Rodolfo García Cámara me llamó: Mariló, que no va a estar el camino, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a pensar en el punto más cercano a la resinera, que al fin y al cabo es, aparte de un lugar emblemático del Parque Natural Sierra de Tejeda, el Mejara y el Ama, pues el protagonista, la resinera es la protagonista del vídeo, como ya veréis. Entonces, pues, ¿cuál es el punto más cercano a la resinera? El pueblecillo de Fornes. Así que puse a Ana Belén en un compromiso gordo. Ana Belén, por favor, ha pasado esto, ¿tienes dónde meternos? Claro que sí. Y así que el primer agradecimiento para ella. A continuación quiero agradecer a los 3 ponentes que tenemos hoy, que son de verdadera categoría. Muchos de vosotros los conocéis. Antonio Castillo Martín, hidrogeólogo, investigador de la Universidad de Granada y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Manuel Tito Martínez, profesor de la Universidad de Granada, catedrático de Historia Contemporánea, y es presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada, escritor y biógrafo del Padre Ferrer. Y a continuación, don Eugenio Fernández Durán, profesor jubilado, que fue la mano derecha durante muchos años del Padre Ferrer, el autor de estas imágenes que vamos a ver hoy, y tal vez la persona que mejor lo llevó a conocer. Entonces, como veis, gente de categoría. Luego, pues, agradecer, como no, a la directora del parque, directora conservadora, Mariana Ortiz Morín, que desde el principio que le propuse la idea de llevar a cabo esta presentación, me arropó enseguida, me apoyó con todo lo que hiciera falta y, en fin, muchas gracias, Mariana. Y también agradecer a la Asociación de Amigos, a la Asociación Granadina de Amigos del Escultismo, que son los patrocinadores que nos han traído el piano de cola. Agradecer también al pianista José Luis Hidalgo, que está ahí escondidillo, por si no lo sabéis, lo digo yo, es mi marido, muchos de vosotros lo conocéis, ya le valía. Y también agradecer a Carlos Luengo Navas, que ha sido el artífice del arreglo del vídeo. Entonces, comentar, creo que no se me olvida a nadie. Sí, se me olvidaba uno de los organismos a los que pertenezco, el Patronato de Estudios Alameños, me ha dado también todo su apoyo y logística para ayudar a este acto. Y, por supuesto, agradecer a todos los alcaldes de la comarca de Alhama, porque cada vez que abro el pico
apoyan en lo que sea. Entonces, si no fuese por toda esta gente, esto no habría podido llevarse a cabo. Así que agradecimiento. Y luego ya pues poner un poco en antecedentes. En la primavera de 2021, Antonio Castillo me comentó un día así al decaire: tengo unas imágenes de la resinera que me dieron hace muchos años, no sé si te pueden interesar, son antiguas, yo las digitalicé, te las voy a pasar en un pendrive a ver qué te parecen. Entonces, esto tiene una historia mucho más larga que os contará él. Entonces, pues, coincidimos en una conferencia que daba don Manuel Tito, biógrafo del padre Ferrer, precisamente una serie de conferencias que se llevaron a cabo para la presentación de la biografía del padre Ferrer. Y ese día, pues me pasaron el pendrive, con lo cual, pues lo visioné tranquilamente en casa, y cuál no fue mi sorpresa cuando empecé a ver entre imágenes borrosas, otras temblonas, otras quemadas y otras demasiado oscuras, pues empecé a ver cortijos de nuestra sierra, el cortijo de Córzola, la Cueva Colica, el cortijo de Cabañeros, bueno, y un montón de parajes por los que todos los que caminamos por el Parque Natural Sierras de Tejeda y Lama, pues hemos pasado 1.000.000 de veces. Pero lo más grande es que nosotros pasamos ahora y vemos los cortijos y las casas y las ventas, las vemos convertidas en montones de piedras. Y sin embargo, yo las estaba viendo a todo color, en pie, blanqueados y lo que es más importante, con su familia dentro. Total, que prácticamente me puse dando bote, llamé a Antonio Castillo y le dije: Antonio, esto es un tesoro, es cierto que hay imágenes que están mal conservadas, pero merece la pena arreglarlo. Y así que Antonio me dio permiso y, por supuesto, hablé con mi compañero de montaña, Carlos Luengo, que muchos conocéis, es originario, su madre era de Jayena, luego él también es de la comarca, y le encargué, él que se da mucha maña con la fotografía y con los vídeos, le encargué que arreglase la imagen. Han sido muchos meses de trabajo arduo, porque desechar imágenes que estaban defectuosas pues por 1000 detalles. Y luego pues seleccionar las que estaban bien y ordenarlas en una secuencia lógica y sobre todo después localizar los lugares y ponerles los nombres. Nos hemos reunido ¿cuántas veces, Carlos? Bastante. No lo sé, todo el verano en mi casa con nuestro compañero Manolo. Este es el puerto de Ventosilla, no, ese es el puerto de... No, que sí, que es. Carlos iba, lo comprobaba con imágenes aéreas. Pues sí, era el puerto de la Ventosilla. Y así, en una labor de chino, hemos ubicado y localizado todos los parajes que vaya a ver. Y... a ver. No he terminado. Bueno, perdonadme que sea tan llana. Deciros que veréis, el vídeo lo grababa el padre Ferrer. Conoceréis la figura del padre Ferrer, que era un sacerdote jesuita que hacía muchas excursiones por Sierra Nevada y por aquí por la Almijara, que ya os contarán los motivos de por qué venía por la Almijara. Entonces él iba con su cámara de fotos y su cámara de Super 8, grabando a los niños con los que él iba de excursión, pero claro, de camino que grababa a los excursionistas, grababa los lugares por los que pasaba. Y eso es el verdadero tesoro aquí, que pasaban por la orilla un cortijo y el cortijo salía. Y si el cortijo había una familia, la grababa también, que es lo que vamos a ver. Entonces, sí es cierto una cosa, no esperéis como una película maravillosamente rodada, porque el padre Ferrer no era un cineasta, era un aficionado que iba grabando. Muchas veces las imágenes tiemblan o están borrosas, pero los lugares se reconocen. Carlos las ha tratado de manera que se vean lo mejor posible y se ven bastante bien. Y entonces, nada, solamente añadir que el valor que tiene este vídeo pues, etnográfico es muy importante, porque ya os digo, aparte de ver cómo vivía la gente, estas imágenes rondan los años 70, antes de los años 70. Don Eugenio opina que incluso a mediados de los 60. Entonces, veréis los cortijos habitados, los resineros en las cabañas de los resineros, veréis resineros trabajando y sobre todo la sierra antes del incendio del 75, que estaba muy diferente a como la conocemos ahora. Y cuando yo lo vi esto por primera vez, sobre todo cuando tuvimos el vídeo terminado y lo visionamos entero ya tranquilamente, a mí particularmente me emocionó porque realmente
es como un salto atrás en el tiempo. Lo vais a comprobar. Y los que conocéis la sierra, pues reconoceréis muchos sitios y los cortijos y seguramente a las familias. De hecho, aquí está con nosotros María José, que su familia vivía en el cortijo de Machinche y la vamos a ver. No lloren mucho, que si no lloro yo. Y ya está, y sin más, pues cedemos la palabra a don Antonio Castillo, que os va a contar más cositas. Gracias. Buenos días, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias alcaldesa por recibirnos, Mariló, Mariana y el resto de mis compañeros Manuel y Eugenio. Bueno, me toca en esta organización que ha hecho Mariló contar un poco cómo sucedió el acceder a estas grabaciones, ¿no? Tengo 20 minutos como mucho. Teóricamente tenía que haber empezado a las 1:30, luego vamos perfectos y vamos a intentar ganar tiempo y terminar a buena hora. Incluso, si me imagino que si alguien quiere hacer alguna pregunta al final, pues se podría. Bueno, en aproximadamente, claro, he tenido que recordar, cuando tengo que echar la vista atrás, me cuesta trabajo saber los años, pero yo calculo que fue en el 2008, cuando tuve una actividad cuando iba con cierta frecuencia a ver al padre Ferrer. El padre Ferrer murió en el 2009 y tenía, algunos de nosotros han conocido este sitio, como una especie de gallinero, un altillo, una pequeña buhardilla dentro de los jesuitas, dentro de la Gran Vía, donde él trabajaba. Esas imágenes han salido en fotografías, era un espacio pequeño pero muy abigarrado de material, ¿no? Y yo iba allí porque estaba terminando el libro de Lagunas de Sierra Nevada, que se publicó en el 2009, y entonces quería, bueno, él había recopilado muchísimas cosas, tenía biblioteca y me interesaba un poco que él me pudiera dar información. Era ya un momento en el que el padre Ferrer tenía su cabeza un poco de ida, en el sentido de que no recordaba muchas cosas, y me decía, bueno, coge lo que te haga falta, en eso no te puedo ayudar, le hacía preguntas, eso ya no lo recuerdo, y así, ¿no? Recuerdo que en aquellas visitas que le hice, conseguí ver un libro que yo no había visto hasta entonces, sabía que existía, que era Estampas de Sierra Nevada, de Ángel Casas, del año 43, que después lo usé mucho en las Lagunas de Sierra Nevada, y él lo tenía allí, ¿no? En fin, tuve trato con él. Y una de las veces que fui, pues me sacó 2 cajas de, bueno, como de 30 por 30 centímetros de hojalata gris, de lata, como si hubiera una torta de aceite dentro, pero lo que había dentro era una torta de película, no de 8 milímetros, sino de 16 milímetros. Eran 2 grabaciones de 16 milímetros, y él había rotulado en esas cajas, en una había rotulado documental Sierra de la Almijara, primera parte, y en la otra documental Sierra de la Almijara, segunda parte. Y entonces me las dio y me dijo, llévatelas. Pero no me dio ninguna orientación, no me dijo dársela a mi familia, regálalas, véndelas, llévalas. No, tenlas tú. ¿Por qué? Eso lo voy a decir porque el padre Ferrer, después del homenaje que tuvo en el 2007 en el Padul, tuvo alguna recaída de enfermedad. Él pensó en algún momento que se moría. O sea, yo llegué en un momento allí y él pensaba, bueno, me voy a morir, no sé por qué. Y creo que estas cintas las debe de tener una persona de confianza que les pueda dar buen uso. Y me tocó a mí, pero si Manuel Tito en aquel momento hubiera estado oyendo, o Eugenio, o cualquiera que hubiera tenido relación con él, se la hubiera dado a otro. Y yo me las di y me las llevé. En nuestra casa hay un armario a la entrada, donde queda un armario ropero, pues allí en lo alto las puse. En el 2009 se murió. Se murió justamente unos pocos días antes de publicarse el libro de Lagunas de Sierra Nevada, que yo le hice una mención a él, ¿no? Bueno, y allí quedaron esas películas. Yo me lié con otras cosas y hubo un momento que me dio cargo de conciencia y dije, oye, tengo 2 películas aquí, vayamos aquí, entre una humedad
porque son películas químicas, claro. Oye, y se echen a perder. Seguramente el padre Ferrer me estaba llamando a mi conciencia y me decía, oye, que te di unas películas y aquí no has hecho nada, ¿no? Y entonces las cogí. Intenté visionarlas, porque yo hasta ese momento no las había podido visionar. Lo primero que hice fue mirarlas a través del cristal de la ventana y vi que lo primero, esa película, la primera parte de La Sierra de la Almija, la primera parte, empezaba viéndose en los fotogramillos chiquitillos que van saliendo, vi la torre de control del aeropuerto de Granada. Y dijo, pues él ya me había avisado de que ahí iba una pequeña amalgama de cosas. Y me dijo, aquí está, bueno. Pues el aeropuerto de Granada. Por lo menos me di cuenta que la película no se había desvaído, que no se había perdido, que allí estaba, pero claro, yo no podía seguir. Bueno, entonces dije, voy a visionarlas, pero ¿cómo las visiono? Me fui al servicio de audiovisual de la Universidad de Granada, que teóricamente, que era donde yo estaba, y teóricamente hubiera tenido medios, pero no había máquina de 16 milímetros. Pues un chasco grandísimo, porque oye, si la universidad no tiene, ¿qué hago con esto? Me fui a Fotocine Gran Capital, que ya se cerró, pero que amigo, la persona que había allí, y le dije, José Luis, a ver si tenemos una película de 16 milímetros que yo podamos visionar esto. Ah, pues eso ya no existe, eso ya no hay, lo que fuera, ¿no? Y se me cerraron las vías granadinas de ver la película. Entonces pensé, bueno, Filmoteca Nacional, Filmoteca Española realmente, se llamaba Hemeroteca Nacional, pero ahora se llama Filmoteca Española, pues me pareció bien. Entré en la web de la Filmoteca Española, y para eso tengo esta libretilla, y ponía, la Filmoteca Española es un archivo creado en 1953, encargado de recoger y preservar el patrimonio cinematográfico español, garantizar su conservación y facilitar su difusión. Dije, perfecto, este es el sitio. Lo que no sabía es si la película tendría calidad o interés para Filmoteca, ¿no? Y entonces indagué por teléfono, busqué los teléfonos y conseguí a una persona que se llama Ramón Rubio. Ramón Rubio era el encargado de recuperación. O sea, en esta Filmoteca Nacional, después me hizo un experto en la Filmoteca. Entonces, Mariano pues era el encargado un poco de recuperación. Llegué con mis películas, justamente lo recuerdo porque me hizo un papel de depósito. Y fue el 28 de febrero de Andalucía, eso queda bien, 28 de febrero del 2013. Era un puente, era puente en Andalucía, y yo me imagino que fue de las veces que, como era puente, pues me fui a Madrid, porque a mí Madrid me gustaba y hacía cosas siempre en Madrid. Cogí mis latas de las tortas de aceite estas y fui y me cité con él. La Filmoteca Española está en el barrio de Lavapiés. Yo no había ido en mi vida, fui aquella vez y seguramente no volveré a ir nunca, y muchos de ustedes no han estado nunca, seguramente. Y el edificio, un edificio precioso, el Palacio del Marqués de Perales, un edificio de 1732, declarado Monumento de Interés Nacional. Bueno, pues el padre Ferrer hizo que yo visitara ese edificio, que conociera a esta persona. Esta persona había oído hablar del padre Ferrer, o sea que él sabía quién era el padre Ferrer, no el otro padre Ferrer, sino el padre Ferrer nuestro, Manuel Ferrer, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, pues nosotros tenemos efectivamente máquinas para visionar, esto faltaría más, la vamos a ver, ¿no? Vamos a tardar. Te puedes esperar aquí o te puedes dar un paseo, ¿no? Pero yo ya estaba nervioso, digo, pues, ¿qué aparecerá? Y entonces pues le dije, bueno, pues me voy a ir y volveré. Me di un paseo por Lavapiés, volví, no habían terminado todavía, me senté y yo tuve la sensación de estar en un paritorio. Y decir, bueno, no sé lo que va a salir de aquí, lo que va a pesar este niño, ni la salud que va a tener. Al rato apareció y me dijo, oye, está bien. Hay tramos que están velados, hay tramos que se ven mal, pero el documento que a Filmoteca le interesa era una película muda,
no tenía ningún tipo de rótulo, pero oye, este documento os interesa, está bien, nos vamos a quedar con ella si nos autoriza. Yo le hice una autorización y ellos me hicieron un certificado que lo tengo y a algunas personas se lo he enseñado, pues firmado el 28 de febrero del 2013 de que yo había depositado esa película. En principio, esa película la tiene Filmoteca Española. No he intentado buscarla en sus palabras clave, no sé si la podríamos descargar por el ciudadano, y ahí quedó. Me dieron un lápiz o un disco, ya creo que fuera un disco, en el 2013, y me dijeron, aquí la tienes, 45 minutos aproximadamente. Bueno, eso fue en el 2013, me la había dado en el 2008, en el 2013 por fin Filmoteca ya la tiene, yo ya me quedo tranquilo, ya está. Ahí la tienes, pero me di cuenta que pasaban los años y dije, bueno, esto no lo conoce nadie todavía, ¿no? Manuel Tito, entonces, empezamos a darle vueltas, sobre todo él, a hacer algo en el centenario del nacimiento. El padre Ferrer nació en 1920, en el 2020 se cumplían los 100 años de su nacimiento, y entonces dijimos, oye, ¿por qué no se hace un libro biográfico? No se habían hecho prácticamente muchos homenajes sobre el padre Ferrer, ni existe tampoco un libro biográfico. Y entonces, pues Manuel pues, empezó un poco a recopilar pues, todo lo que se podía saber del padre Ferrer. En ese momento le dije, oye, pues yo tengo una película, hay una película en Filmoteca Nacional, en Filmoteca Española, pero yo la tengo, y entonces se la dije. Se hizo el libro en el 2020, pero estamos en pandemia, y se presentó, quiero recordar, Manuel se presentó en el 2021, en octubre, en la Biblioteca de Andalucía, en Granada. Se hizo una exposición de material del padre Ferrer, se hicieron unas charlas, se presentó el libro y se hicieron algunas excursiones. Y en ese evento, por primera vez, se proyectó esta película completa, pero fuera del salón. O sea, no hubo un pase oficial, sino que estaba fuera, ¿no? No tuvo mucho éxito en el sentido de que mucha gente no se pensó. Mariló, ella dice que en mayo se lo había dicho, seguramente sí, pero la pudiste ver por primera vez en esa exposición en octubre del 21. Entonces, claro, aunque al principio de la película aparece el aeropuerto de Granada, aparece la estación de Sol y Nieve, ¿Sí? aparece el mirador de San Gabriel, aparece el mirador de San Nicolás y 4 cosillas más, realmente a los 5 o 6 minutos entra ya en la Almijara y ya transcurre la Almijara, bueno, Almijara, Pantano de los Bermejales, en fin, distintos sitios, ¿no? Y se nota que son pequeños cortes, porque eso que se hizo a retazo durante años, seguramente. Cuando Filmoteca Nacional Española me dijo, oye, ¿de qué año es esto? Pues yo ya que había visto algunas imágenes allí, pues le dije, pues los años 70, principios de los 70, es posible que sean tenido. Bueno, esta película la vio Mariló y muchos la conocéis con el entusiasmo que tiene, con el amor que le tiene a esta sierra. Dijo, esto es una maravilla, lo que sea, ¿no? Esto tenemos que hacer algo, pues tómala, ¿no? Así fue, ¿no? Se llevó la película. Y realmente lo que se va a ver ahora es un producto con un valor añadido importantísimo. ¿Cuál es el valor añadido? Pues a una película que posiblemente tenía algunas partes que no se veían bien, pues se le ha dado, me imagino, Carlos ha sido el editor, pues le habréis dado una mejora de imágenes, se le ha rotulado un poco lo que es cada cosa, con lo cual se le ha dado el valor añadido. Así que se le ha metido una música, que suave, que no le estorba y que le da también importancia. De tal manera que esto que se va a ver ahora después, pues es la primera vez que se va a ver. Por supuesto, la película, diría yo que en blanco y negro prácticamente también, o sea, la película a color, y esto que vais a ver ahora, que vamos a ver todos, pues es la primera vez, se puede decir así, que en público y de forma oficial, con una convocatoria y tal, se va a ver, ¿no? La idea posiblemente sea que ya a partir de este momento es público, estará a disposición en alguna plataforma, me imagino, ya se verá. Y yo no lo he hablado con Mariló o con Carlos, pero la idea que podríamos tener también es un día irnos a Madrid, a Filmoteca Española, y a este Carlos Rubio decirle, toma,
una segunda parte de esta cinta, pero ya mejorada, que le va a interesar muchísimo, seguramente, ¿no? Y no sé si me dejo algo importante aquí, pero este ha sido un poco el procedimiento, el proceso que ha tenido esto. Así que desde que me dio el padre Ferrer esta cinta en el 2008, pues han pasado 14 años, ¿no? Hasta que ahora en el 2022 por fin pues vamos a poderlas ver de manera correcta, una convocatoria y en un sitio que además lo merece, o sea, organizado por el Parque Natural, con lo cual me parece muy correcto, en un ayuntamiento también del parque, como el Fornes, pues también, y en una convocatoria pública, ¿no? Pues nada más, no tengo nada más que decir.
Ahora que acabamos de... Niños, orden, clase. Ahora que acabamos de ver la imagen y las tenemos fresquitas, la cara de María José. Has visto a tu familia, ¿verdad? Me emociono yo y me imagino tú. Pues don Eugenio Fernández Durán fue partícipe de estas excursiones durante muchos años con el padre Ferrer y tiene los recuerdos pues vívidos, así que él nos va a contar, tiene la cabeza mejor que todos nosotros, nos va a contar pues lo que él considera oportuno sobre bueno, ello, ¿vale? Vale, muchas gracias. Bueno, saludos a todos. Yo he visto el vídeo, me ha hecho pensar en una época difícil, en el sentido de que la Recinera inicialmente para nosotros era un sitio prohibido. Ha salido ahí una cosa del fuego y dice ahora no se permite hacer fuego ni nada. Entonces no es que no se permitía hacer fuego, prácticamente que no se permitía entrar en las Recineras. Las primeras excursiones que hacemos nosotros aquí son continuación de las que habíamos empezado a hacer en Sierra Nevada. Porque el padre Ferrer llega pues, justamente a Granada, cuando yo empiezo a estudiar en la universidad. Yo procedo de la denostada, pero que en su día fueron muy útiles, falanges juveniles de Franco. Teníamos un grupo de montaña, subíamos con bastante asiduidad a Sierra Nevada, a Antonio Sayas, en el albergue universitario, le dábamos la vara más de una vez, quemándole los pionos cuando llegábamos allí a las 6 de la madrugada. Y ese espíritu, indudablemente, al entrar en contacto con el padre Ferrer, siguió, sí. ¿Por qué llegué yo a conocer al padre Ferrer? Pues porque era de Padul, como yo. Familia retirada por parte de mi abuela materna. Y con un deseo él también un poco de aproximar a la familia. La cuestión es que me lo presentan en Padul, creo que en el año, si no me equivoco, en el año 54. Y al poco tiempo, cuando empezamos el curso, mi padre me dice un día, dice, el padre Ferrer dice que no vas a verlo, que te daste en ir a verlo y tal. Bueno, pues iré algún día de esto. Me pongo en contacto con él y había dos cosas en aquel tiempo que a mí me preocupaban de joven. Y era pues seguir con mis excursiones y tal, que era, digamos, el hobby que teníamos, fundamentalmente. Y yo formaba parte de un pequeño grupo que se llamaba Los Hombres Máquinas, por aquello de que subíamos desafiándonos a ver quién llegaba antes a cualquier sitio. Esta forma de hablar de la sierra le contagió al padre Ferrer y fue precisamente
el libro primero de Sierra Nevada obedece precisamente a una idea ilusoria que teníamos nosotros en aquel tiempo crío, de hacer un libro de Sierra Nevada que contuviese una serie de datos que no aparecían en los libros que nos manejábamos nosotros de Sierra Nevada. Y ese formato, en principio, pues hablando con el padre Ferrer, fue el que dio lugar al libro que se publica en el año 1970. Pero había otra cuestión, y es que él para mí fue en una etapa muy crucial. Una persona que supo encontrar qué es lo que yo deseaba, cómo me orientaba en la vida, qué es lo que aspiraba en la vida, hasta tal punto que yo tenía novia y dejo la novia y entré en el noviciado de Puerto Santa María. No era aquello para mí, estuve nada más que unos 6 meses, pero eso lo consiguió porque durante 2 años que yo estuve inicialmente con él, yo fui prefecto de la congregación de los Estanislaos y organizamos la congregación de una manera eficacísima. Teníamos grupos que iban a visitar al anciano, grupos que iban a enseñar el catecismo allí a los barrios de Granada. Teníamos gente que iba a la hermanita a los pobres a dar de comerle, a la gente que no podía ya comer. Y esa congregación fue el origen de toda la actividad fundamentalmente del padre Ferrer. Él le dedicaba aquello cuerpo y alma. Se iba por la Academia Fide, la Academia Isidoriana, el Instituto, es decir, todos los centros de enseñanza donde había la edad para los Estanislaos, allí estaba el padre Ferrer haciendo labor y captando gente. Todos los años, pues, por no cumplir las normas de la congregación, se echaba a la gente, es decir, se echaban 300, 400 niños. A los 2 meses había otra vez 500, 600 niños en la congregación. El atractivo, pues, uno de ellos fuertemente era la ejecución. Es decir, nosotros empezamos haciendo campamento en la Alfaguara con doña Berta, seguimos después en el Charcón, donde hacíamos excursiones, pues todo el río General Río y las lomas próximas. Luego después hubo un interregno y aparecimos en los Bermejales. Durante la época inicial yo el vídeo lo sitúo fundamentalmente en los años 60, 62, 63 a 70. Son las imágenes. Hay unas características que en aquel tiempo andar por la sierra esta era un privilegio porque te permitían entrar, pero además era un privilegio en el sentido de que había veredas, muchas veredas. Todas las veredas estaban practicables, todos los cortijos tenían habitantes. La primera época nuestra de la sierra fueron con permisos que había que pedir, incluso nos acompañaban vigilantes o nos decían a tal sitio que le esperan ustedes, no sé eso. De esa época arranca una situación y es que fue una relación con la dirección de la residera, a partir de la cual cuando nombran a Fraga, Manuel Fraga Cabañas, presidente de Resinera Española, lógicamente se entera de que aquí estamos haciendo las excursiones y por eso él aparece como introducción en el libro precisamente que se publica en 1971. No es ajeno, no es por ninguna otra cosa. Es sencillamente porque desde entonces que él entra en contacto con Manuel Fraga, la facilidad de entrar en el parque, o en la zona que hoy es parque, lógicamente tenemos las puertas abiertas. Y hay 2 grandes vías de entrar. Una vía es precisamente la Resinera, entonces aquí el río Segullón, el río de la Venta, es decir, son los fundamentales que se hacen las excursiones, y todo esto va aquí. Y otro que es la parte de la Cabra Monté, que entramos algunas veces por el carril de, ¿cómo se llama? El Barranco de la Pulga, el puntino de las 5 ramas. Ahí teníamos una entrada también.
hasta que llegamos, precisamente por eso sale mucho Caballero, porque desde donde se dejaban los coches, el acceso a Córdoba, Caballero, el cortijo de la Almijara, son sitios bastante próximos. Y el vídeo que se ve de la sierra, presidente, es de la zona del cortijo de la Almijara. Una excursión de por ahí por encima. En el vídeo además aparecen una serie de niños, la mayor parte de ellos, algunos sí tengo idea de quiénes son, algunos, pero no puedo identificarlos. Lo que sí hay son gente mayor para los Estanislaos, porque en esa época, lógicamente, están los Luises, que están al lado de los Estanislaos, y cuando se hacen excursiones, lo normal era que vengan los Luises que quieran venir. Las acampadas son fundamentalmente de Luises, esos que se ven con macutos y cosas de esas, no son Estanislaos, son Luises. Algún Estanislao viene, pero esa era fundamentalmente. Los que aparecen diciendo la misa son padres precisamente que en ese momento llevan las congregaciones de los Estanislaos, de los Luises. Entonces, este vídeo pues resume una serie de pasadas por ahí. ¿Qué es lo que yo recuerdos que tengo? Pues tengo recuerdos de que cuando llegábamos a un cortijo inicialmente teníamos una cierta prevención, es decir, la gente incluso casi se ocultaba, los niños corrían a esconderse. Y luego después cambió esa situación, cambió completamente y íbamos ya dirigidos, vais a tal sitio, ya le hemos avisado que vais a estar no sé cuánto. En ese tiempo hicimos una gran travesía, fuimos desde la Recinera a Cabañeros, de Cabañeros subimos al puerto de la Ventosilla, bajamos al cortijo de Limán y allí nos recogieron para llevarnos a Torrón. Esa excursión la hicimos precisamente con un familiar que era Pepe Jiménez Garrido, y aquello fue otro aldabonazo, es decir, el que viniese con nosotros este personaje, digo personaje porque ellos aquí en Cayena tenían una finca del padre enorme, casi 4.000 hectáreas, y a partir de entonces prácticamente era como si llegáramos a un sitio de esos cortijos. Pero los cortijos, ¿qué eran los cortijos? ¿Qué eran los resineros? ¿Qué era la gente que vivía en los cortijos? Yo recuerdo detalles que a veces, digo, posible que hubiese, sí, casi todo el mundo llevaba barcas. Las barcas casi todas de goma. Y las mujeres llevan unas zapatillas esas de tela negra, pero con la suelta de esparto o de cáñamo. Pero quiere decir que eran gente muy sencilla que tenían de esas. Y entonces, en alguna ocasión le comenté, yo digo, pero ustedes ponen mucho cepo y mucho veneno porque hay animales muertos. Calle usted. Es que aquí entre los animales, dice, le vamos a contar a usted que este año hemos tenido 2 veces que nos han asaltado los gallineros. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que entran, el gato montés entra en el gallinero y mata a todas las gallinas. Entonces, hay que hacer, pues, eso, reponerlo, nos quedamos sin el sustento que tenemos inmediato, y por lo tanto hay que decir que de alguna manera tenemos que protegerlo, que es que es nuestra comida, si es que no tenemos otra cosa a diario. Aquí tenemos una persona que es la que se lleva la colonia semanalmente, y entonces aquí el que nos trae vituallas para subsistir la semana, pero cosas que tenemos frescas, lo único así son los huevos y alguna gallina o gallo que matamos. Y bueno, estas son aventuras, digo, de cómo vivían. La ropa, pues ya habéis visto en el vídeo cómo sale el recinero que está haciendo la cata, que no la hace porque pero que le dicen que haga una cata, pues el vestido que lleva y el que está cortando el tronco de pino. Es decir, son gente que viven con una situación muy precaria y en un equilibrio muy difícil, pero asentado.
yo siempre me he preguntado que por qué hay cortijos cerca de la resinera y no lejos de la resinera. Y es porque en algún momento los cortijos se utilizaron para implementar, es decir, para que la gente que vivía de eso viviese en unas condiciones mejores. No hay más lejos porque por lo visto, ese programa o esa intención no se quedó reducido a esto. Yo he corrido el parque por la parte de la costa, que es inmenso, y allí no aparece nunca más que las ventas que había presentes de la gente que venía e iba, como la venta a panaderos que aparece en el vídeo. Aquella gente cuando llegábamos era un espectáculo. Otras veces nos contaban aventuras. Yo recuerdo una aventura, y es que cuando llegaba la hora de llevarse, por ejemplo, las colmenas, las reunían en un punto. Y claro, para traer las colmenas a ese punto lo tenían que utilizar con mulos, con caballos y tal. En alguna ocasión, recuerdo que íbamos de excursión y nos pararon, nos hicieron desviar y tal. El motivo era que uno de los animales que había traído las colmenas, alguna abeja le picó, le molestó y dio una patada y rompió una colmena. Fue un desastre, ¿verdad? Porque el mulo murió. Es decir, hubo unos enjambres que se fueron soliviantando unos con otros y al final terminaron matando al mulo de picotazo. Entonces, aquello fue una cosa de esas que a nosotros nos impactó muchísimo porque estábamos acostumbrados a pasar al lado donde estaban las colmenas, eso sí, quitándonos todo lo negro, porque indudablemente las abejas, lo negro atacan y sin pensarlo. Mis hijos tienen experiencia de eso precisamente en el embalse de los Bermejales, porque en una de las casetas se nos metió un panal un enjambre. Y no nos dimos cuenta y cuando hicimos las cuenta, pues resulta que el enjambre estaba enorme, habían hecho incluso y atacaron a una hija de uno de los guardas, a Rafael Martínez, y a una de mis hijas. Y tuvo que quitar aquello allí rápidamente, de una manera, digamos, fulminante. Más cosas de aquella época. No sé si doy la impresión de decir, a mí me impactó mucho, por ejemplo, la noche que estuvimos durmiendo en Cabañero. Nos acogieron de una manera fenomenal. Dormimos alrededor de la chimenea, porque no había sitio en el cortijo para más. Y sí recuerdo que nos fuimos de madrugada del cortijo de Cabañero. Salimos hacia arriba del cortijo de Cabañero a coger una vereda porque nos habían recomendado que subiéramos por el puerto de Ventosilla, fuéramos a Limán, porque la otra vereda que había, que era más corta, pero era más difícil y estaba menos expedita que esta. Y por allí nos fuimos. No llegamos a las casillas monticanas porque cogimos precisamente los arrancos de la alfaja y la cuerda del gallego, la cogimos justo dejando a las casillas de la monticana a la derecha. De aquella excursión, lo único que puedo decir es que, por ejemplo, cuando llegamos a Limán, fue entrar a Limán y entonces salió una ristra de cabras, de 8 de cabras, y los chavales que venían con nosotros, y el mismo Pepe Jiménez Garrido, se emocionaron. ¡Ah, cabros monteses! Esto es no sé qué tal. Por lo visto era la primera vez que veían las cabras monteses, y aquello fue un espectáculo. Y de ahí sí recuerdo que vinieron a recogernos y ya el viaje terminó. En la vida de los resineros ha sido siempre muy sacrificado, muy difícil, y yo lo hablo no solamente por lo que yo veía, sino porque se metían en sitios imposibles para resinar, con objetos de obtener productos y, digamos, sobrevivir algo mejor. Pero nunca se les atendió como tenían que haberse atendido. Es decir, empezaron los productos químicos que empezaron a sustituir el aguarrás y tal, y aquello empezó a desaparecer y realmente fue una muerte paulatina que terminó fatalmente con el incendio de 1975. Ese incendio, con mis niños pequeñitos, los vi yo desde el pantano de Bermejales en el campamento.
De allí el padre Ferrer hacíamos excursiones, pero unas excursiones que no eran muy prolongadas, porque además los niños tenían que volver al campamento, ya estaban, digamos, de acampada en el campamento, para que además lo lleváramos 3 o 4 días fuera del campamento. Entonces eran, pues esa entrada, eso que se da aquí mucho, de la entrada del río Cebollón, el Prado de los Caracoles, el Camino de la Venta, y yo lo único que tengo que es que agradecerle que me hayas invitado a contaros la historia que a mí me ha hecho rejuvenecer. Y espero que lo que les he contado a ustedes les haya servido para renovar algo o para entender cómo vivía aquella gente. Muchas gracias. Bueno, no me digáis que cada palabra que ha dicho no es emocionante, a mí me encanta. Pues el turno al grandísimo don Manuel Tito Martínez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada. Escritor, presidente, se me ha olvidado otra vez, Antonio. ¿Presidente del qué? ¿Del Consejo de cómo? De participación. Eso, del Espacio Natural de Sierra Nevada. Y biógrafo del padre Ferrer y escritor. Así que os dejo con él, ¿vale? Muchas gracias. Se quitan las ganas de hablar después de una presentación así, y sobre todo se quitan después de haber tenido la oportunidad de oír a alguien que fue protagonista de todo esto que nos concentra aquí hoy, que fue en estas excursiones por el Parque Nacional, por lo que entonces era, no era Parque Natural, pero la Sierra Tejeda, Sierra Lama, Sierra Almijara. Con la experiencia que él tiene de haber acompañado al padre Ferrer en tantísimas excursiones y que yo carezco de ella, porque yo conocí al padre Ferrer en los años ya últimos de su vida, bueno, no tan últimos, pero en los últimos 20 años aproximadamente de su vida. Aún así, tuve la oportunidad de hacer alguna salida con el padre Ferrer, más que con el padre Ferrer, con Eugenio, porque él ya no estaba en muy buenas condiciones para andar, pero sí para conducir. Entonces no es la primera vez que el padre Ferrer nos llevó a Eugenio a mí a la cima del Veleta y luego fue a recogernos a Lanjarón, y nosotros juntos pues hicimos algunas travesías memorables para mí, porque me llevó. ¿Qué quieres conocer? Pues mira, yo no he hecho nunca realmente los tajos de la Virgen, los tajos del Nevero, nunca pues te voy a llevar. Y allá que me llevaba y allá que atravesábamos, no he subido nunca a la Alcazaba por la cara oeste o por la cara norte, pues vente, pues yo no voy a ser capaz, tú vas a ser capaz de venir conmigo, ¿no? Y el padre Ferrer nos llevaba y nos traía, nos esperaba, y entonces de esa manera yo pude disfrutar de la compañía de Eugenio y también de la atención que el padre Ferrer me dispensó en estos últimos años de su vida. Y la realización de este homenaje del que hablábamos con motivo de cumplirse el centenario de su nacimiento y la elaboración de un libro biográfico sobre él, pues realmente no son sino el mínimo agradecimiento que yo le debía por lo mucho que en cariño, que en ayuda, que en asesoramiento, en respeto, tuvo para mí el padre Ferrer a lo largo de los años en los que yo tuve la oportunidad de tratarlo. Digamos que se esperaba, según me dijo Mariló, que yo trazara aquí un pequeño perfil biográfico de Ferrer. Me parece que no tenemos mucha gana, porque estamos deseando de oír a José Luis Hidalgo el concierto que nos tiene preparado hoy, pero algo tengo que decirles para justificar el hecho simplemente de que esté aquí, ¿no? Se ha comentado que nació en Padul, él sintió pronto la llamada del sacerdocio, ingresó en el seminario menor. El seminario menor se hicieron cargo de él en el año 1939 los jesuitas, que como saben habían estado expulsados de España entre el año 1932 y el 1939. Cuando vuelven en el año 39, el arzobispo, luego cardenal Parrado, les encarga la dirección del seminario, y los jesuitas, pues espabilados como poco en este universo, pues detectan cuáles son los niños más listos que hay allí, de los que pueden sacar mejor partido,
y rápidamente al padre Ferrer, al niño Manuel Ferrer, al pauleño Manuel Ferrer, dicen: tú te vas al noviciado de los jesuitas en el puerto de Santa María. Puerto de Santa María, Málaga, Madrid, San Martín de la Rosa, nuevamente Málaga, finalmente la Facultad de Teología de Granada, hasta que canta misa en el año 1952, paso por Salamanca y su primer destino, que es el encargarle las congregaciones marianas de Málaga, 1 año, luego las congregaciones marianas de Almería, 3 años, y finalmente en el año 57 las congregaciones marianas de Granada, donde permaneció ya hasta la disolución de las congregaciones en el año 1972. Las congregaciones, para que sepan, eran la forma de actuación de los jesuitas con la juventud. Allí donde tenían colegios, pues dentro del colegio. Eran los alumnos más distinguidos, que más se podían orientar hacia una vida comprometida desde el punto de vista cristiano, pero donde no tenían colegios, pues como fuera. Es el caso de Granada. En Granada los jesuitas no tenían colegios. Tenían residencia, tenían la Facultad de Teología después, pero colegio de jesuitas en Granada no hubo, pues fuera del colegio. Las congregaciones marianas aglutinaban a todos los niños que querían participar en las actividades que se les ofrecían, divididos, como decía Eugenio, en 2 grupos. Primero los Estanislaos, los más jóvenes, hasta los 16 años, y luego los Luises, entre los 16 años y la universidad. 2 grupos separados para los que se les preparaba a unos para unas cosas, a otros para otras, pero procurando que no solamente recibieran allí una formación religiosa, sino también una formación integral. A los que dirigieron las congregaciones, y concretamente al padre Ferrer, le interesaba mucho, porque era su trabajo, lógicamente, el tema religioso, y que los niños cumplieran con los principios de la doctrina cristiana y con la moral cristiana, y que aprendieran el dogma, todo eso sí. Pero claro, a un niño no lo puede retener mucho tiempo solamente con eso. De manera que, ¿qué les gusta a los niños? Pues les gusta la música, les gusta la filatelia, les gusta el tenis de mesa, les gustan las armónicas, les gusta la montaña. Y aquí es donde la montaña empieza a desempeñar un papel absolutamente relevante en el trabajo que, para aproximarse a los niños y a los jóvenes, se desarrollaba desde los jesuitas, y concibió el padre Ferrer como una especie de herencia mental de aquellos maestros de la institución libre de enseñanza que entendieron que la naturaleza era la mejor escuela de formación para la personalidad humana. Pues eso mismo hicieron estos. Desde la perspectiva de una institución religiosa, entendieron que lo mejor que podían hacer para formar a los jóvenes era llevarlos al campo, llevarlos a la montaña. Alguna pista que daba Eugenio ahí, pues hace ver que él tuvo alguna responsabilidad en esta introducción del padre Ferrer en la montaña. Bienvenida sea. Y él estuvo dirigiendo las congregaciones marianas hasta el año 72, en que los jesuitas decidieron liquidarla. Él no lo entendía, porque dice: yo tenía entonces 700 niños a mi cargo. ¿Por qué cierran los jesuitas esto en ese momento? Bueno, pues porque han cambiado los jesuitas y ha cambiado la juventud española. A la altura de 1972, unas instituciones que eran decimonónicas, pero que aquí funcionaban de acuerdo con los criterios que tenía la orden de los jesuitas en los años 50 y 60, en los 70 se han deshecho por completo. Y la propia orden de los jesuitas, a través de la llegada del padre Arrupe, se plantea un apostolado que no tiene nada que ver con lo que habían estado haciendo hasta ese momento. De aquí que deciden cerrar, con gran cabreo por su parte del padre Ferrer, las congregaciones marianas, que nunca llegó a entender qué es lo que había ocurrido allí, para que algo que él entendía que era una obra suya, que él la había mimado, la había cuidado, la había dirigido durante 17 años, pues de pronto le dijeran: no, tú ahora al colegio mayor. Pero bueno, ¿qué hago yo? Te vas al colegio mayor de los jesuitas a vegetar. Evidentemente no era una persona de vegetar, entonces no podían meterlo en un colegio mayor así a pastorear a los universitarios, ¿no? Y rápidamente estuvo, aún así aguantó 2 años, pero la fortuna de que nombraran a Manuel Casares, que era amigo suyo porque ambos habían dado clase de religión en el Instituto Padre Suárez, y él iba por el Padre Suárez a castarle los niños que quisieran entrar en las congregaciones marianas. La presencia de Manuel Casares en el obispado de Almería
pues hizo que el padre Ferrer le dijera, mira, llévame para allá, que yo aquí no puedo continuar, ¿no? En Granada ni en el Colegio Mayor, yo aquí no tengo nada que hacer, llévame para allá, por favor. Pero mira, yo allí lo que te puedo dar es una cosa de lo más humilde, de lo más, lo que sea, ¿no? Entonces el padre Ferrer se fue a Almería para gobernar, para fundar realmente una parroquia, la parroquia de San Ignacio, en el barrio más pobre que había entonces en Almería, que es el barrio de Piedras Redondas. Y allí estuvo 10 años. 10 años en los que construyó una iglesia, construyó un centro social importantísimo, construyó una residencia que cuando estuvo terminada, los jesuitas que vivían en una casa medio hundiéndose en el centro de Almería, dijeron, no, nosotros nos vamos allí a vivir. Y se fueron a vivir a la residencia parroquial que el padre Ferrer había construido en su propia parroquia. Bueno, y pasó lo que tenía que pasar, es decir, el superior de los jesuitas llega a la residencia para tomar posesión de ella, y allí está el padre Ferrer, que es el que ha montado todo aquello, el que gobierna todo aquello, y que tenía por otra parte un mal carácter proverbial, es decir, él no era la persona amena, simpática, cariñosa, era un tío bronco, un tío duro, y claro, terminó como tenía que terminar, es decir, el superior de los jesuitas, el padre Liborio y él terminaron, no diría a navajazos, pero sí a navajazos intelectuales, de forma tal que el provincial de la orden en España tuvo que sacar al padre Ferrer de allí y lo mandó de nuevo a Granada. Con la fortuna de que en Granada ahora está de arzobispo el padre Méndez, a quien el padre Ferrer había conocido en Almería, don José Méndez, que era almeriense, a quien el padre Ferrer había conocido en Almería. Y le dice a Méndez, oye, dame algo, que yo no puedo meterme en el convento otra vez. Y entonces lo manda de párroco a Castillo Tajarjac, a Peñuelas, luego a Calicasas, luego al arciprestazgo del Valle de Lecrín, y luego para que ya se hiciera cargo, no como párroco, sino como asistente, como a Monteluz. Y en todos esos sitios el padre Ferrer fue construyendo cosas, que era un activísimo promotor de iniciativas constructoras, ¿no? Él en Los Luises construyó el centro intercolegial, un edificio enorme que todavía se conserva en la calle Elvira. En Almería construyó la parroquia, la residencia y todo el hogar de Piedras Redondas. En Calicasas construyó una iglesia, en Monteluz se metió a construir otra iglesia que no llegó a terminar, se ha terminado precisamente hace 1 año o 2 años, después de que el padre Ferrer falleciera en el año 2009. Esta a grandes rasgos ha sido un poco su vida, que yo creo que merece de ser recordada y destacada les diría por 3 cosas. Primero, por sus trabajos editoriales sobre Sierra Nevada. Realmente es autor, coautor, promotor, inductor, como queramos llamarlo, de un conjunto de trabajos absolutamente excepcionales que transformaron el conocimiento que entonces existía sobre el macizo montañoso de Sierra Nevada. Su libro de 1971, dice, bueno, en su libro hay 24 personas que trabajan, es decir, es un libro colectivo, pero es el libro del padre Ferrer, porque él es el que pincha a la gente para que escriban, los persigue, los trae, se busca dinero, se va en busca de Fraga, le consigue un prólogo. Es un libro que él impulsa y con justicia, en consecuencia, le llamamos el libro del padre Ferrer, ¿no? Del año 71. El libro de 5 tomos, bueno, 4 tomos más 1 de cartografía, un ejemplar del mapa de Sierra Nevada del Instituto Cartográfico, del Instituto Geográfico Nacional, que anotaron precisamente Eugenio y él, con todos los caminillos, todos los nombres, se dedicaron a ponerle nombre a todos aquellos cerros que ellos conocían como se llamaban, pero que no estaban en el mapa del instituto, y unos los pusieron y otros se los inventaron. Yo creo que se inventaron algunos que otros probablemente, pero con buen criterio. Si hay un mirador allí precioso que no tiene nombre y al padre Ferrer se le ocurre poner allí Mirador de Ferrer, pues estupendo. Eso lo puse. Eso lo pusiste. Pues estupendo. Es decir, alguien tiene que empezar a llamar a las cosas que no tienen nombre de alguna manera, ¿no? Me acuerdo del libro de García Márquez, dice, hablando de Macondo, dice, era un pueblo tan primitivo que para referirse a las cosas había que designarlas con el dedo, porque todavía no tenían nombre, ¿no? Bueno, pues
gracias a ellos también, pues muchos de los picos hoy de Sierra Nevada tienen nombre, ¿no? Bueno, esos 4 tomos, más luego lo que hizo de minerales sobre Sierra Nevada con Paco Mora, lo que hizo sobre aguas de Sierra Nevada con Eugenio, con Antonio Castillo, fue un colaborador muy eficaz en aquel libro, y luego finalmente ese trabajo excepcional desde el punto de vista fotográfico, que es el libro de Sierra Nevada, lo que nuestros ojos vieron, que es un libro absolutamente monumental, que lo firmó con Eugenio. Eugenio me decía a mí, reconozco que en este libro el papel del padre Ferrer fue mayor que el mío, él fue muy generoso ahí, pero el libro está firmado por los dos y es una obra colectiva de ambos, ¿no? Entonces, por este trabajo y otros muchos, por estos trabajos y otros muchos, el padre Ferrer yo creo que debe de ser recordado para la historia de Sierra Nevada y para la historia de Granada y de Andalucía. El segundo aspecto por el que yo creo que tenemos que tenerlo permanentemente en nuestro recuerdo es el padre Ferrer como formador de la juventud. Él dirigió las congregaciones marianas. Por sus manos en el transcurso del tiempo pasaron miles, yo creo que más de 10.000 niños a lo largo de los 19 años que él estuvo gobernando las congregaciones marianas entre Málaga, Almería y Granada. Y todos reconocen el padre Ferrer el haber ejercido sobre ellos una influencia absolutamente fundamental. No desde el punto de vista religioso, que era en última instancia su objetivo, sino desde el punto de vista personal, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista profesional. Hay muchísima gente que se orientó a estudiar biología, a estudiar geología, a estudiar hidrología, porque habían aprendido en el campo, pues, a ver las plantas, a ver los tajos, a ver los montes de otra manera. Y cuando llegaba la hora de estudiar, de decir, me voy a la universidad, ¿qué voy a hacer? Pues muchos decían, si me gustan las plantas, ¿por qué no estudiar botánica? ¿Sí? Esto es un testimonio que yo lo he recogido a la hora de hacer el libro este que hicimos de biografía del padre Ferrer. Yo tenía muy pocos datos, porque no pude manejar el expediente personal del padre Ferrer en la Orden de los Jesuitas, no se me permitió consultarlo. Y entonces yo me dediqué a hablar. Teléfono, lo escribí durante el año de la pandemia y el teléfono funcionó, echaba fuego, localizando a uno, a otro, a tal. ¿Y cuántos me reconocían? No, ¿por qué? Me decía Alberto Tinao, yo estudié ciencias y luego me dediqué a la zoología. El cura es el que me orientó, el que me enseñó lo que yo tenía que hacer. ¿Por qué escribiste este trabajo? Dice, no, me lo pidió el cura. Es decir, él movilizó, indujo una vocación en todos aquellos niños y luego hizo una cosa muy importante, que es que ya no tan niños, cuando ya estaban en la universidad, los puso a escribir. Decía, voy a hacer un libro de 4 tomos sobre la Alpujarra, me tienes que hacer esto. No, que me lo tienes que hacer. Y entonces gente como Antonio, como otros muchos, pues se pusieron a escribir, inducidos por la fuerte personalidad de este hombre tan singular al que hoy queremos recordar, ¿no? Y la tercera cuestión que a mí me gustaría, por la que me gustaría recordarle, es por su afición a la fotografía. Desgraciadamente no tanto a las películas o a las grabaciones, no sé cómo se llama ahora, a lo que hemos visto hoy, ¿no? Donde lo que nos han enseñado, lo que hemos podido ver, es realmente una excepción. Pero no lo es el hecho de que, bueno, él nació un 4 de diciembre. El 4 de diciembre la fiesta es el día de San Juan Damasceno. Yo no sé, y el San Juan Damasceno fue en la Iglesia Oriental el defensor fundamentalmente frente a los iconoclastas de las imágenes, porque decía que lo que entra por la imagen es el mejor procedimiento. Lo que no se puede captar mediante la lectura, hay que procurar que le entre a la gente a través de la imagen. Y en este sentido yo creo que él se dejó influir por el santo de su nacimiento y fue un tremendo aficionado a la fotografía. Sus libros son un prodigio de expresión fotográfica, de calidad fotográfica, y a su muerte él dejó, que pensábamos que habían desaparecido, y afortunadamente tuvimos la posibilidad de encontrarlo, dejó más de 20 álbumes con más de 10.000 clichés fotográficos tomados a lo largo de toda su vida, de toda Sierra Nevada, de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste.
Cuando digo toda, hago un paréntesis. Oh, sorpresa, prácticamente no hay nada de la Sierra Nevada almeriense, en donde él estuvo 4 años. Es decir, bueno, 4 años como director de las congregaciones y luego 10 como párroco. Es una carencia, pero es un volumen de 10.000 fotografías, de 10.000 clichés fotográficos de todos los años 60, 70 y 80, que forman un caudal que se convertirá en una fuente imprescindible para el conocimiento cada vez más. Ya lo es, pero de cara al futuro. Y tuvimos la enorme suerte de que cuando yo en una conferencia estaba hablando y dije, todo este material lo he buscado por cielos y tierra en los jesuitas, en el archivo de los jesuitas en Alcalá, por todo el lío, y esto se ha perdido. Pues salió una mujer allí y dice, no, lo tengo yo. Yo me a ver, ¿esto cómo es? Antonio estaba allí y dice, sí, lo tengo yo en mi casa, yo es que soy sobrina del padre Ferrer. Y cuando murió me dijeron los jesuitas, si quiere usted llevarse algo, pues fui y me llevé las cámaras fotográficas, que tenía 3 cámaras fotográficas, y los clichés fotográficos, es lo que me llevé de allí. Bueno, y el piolet, dice, y los tengo yo. Bueno, no fue difícil convencer a su sobrina y a su padre, Emilio Ferrer, para decirles que si aquello lo dejaban en su cochera, antes o después terminaría en el cubo de la basura. De forma que los convencimos para que hicieran una donación de todo ese material a la Biblioteca de Andalucía, con el compromiso firmado por parte de la biblioteca que iban a proceder a digitalizar todo ese fondo inmenso. Ya les digo, más de 10.000 fotografías debe de haber. Bueno, más de 10.000 o más de 17.000 fotografías puede haber. Digitalizarlo para que se conserve para siempre, ¿no? La fotografía es cada vez más una herramienta imprescindible para todos los conocimientos, para todas las ciencias, para el historiador, por supuesto, pero mucho más para el geógrafo, para el geólogo, para todos los conocimientos. Entonces, tener un arsenal de este tipo, procedente de las cámaras del padre Ferrer, tomadas directamente por él o por los que le acompañaban en aquellas excursiones, es un material para la ciencia realmente que nunca le podremos agradecer, ¿no? Eso es lo que hemos intentado hacer todos aquí hoy, recordar su figura a través de estas imágenes, y yo he tratado de trasladarles un poco, pues, quién era, cómo le conocí yo, la influencia que tuvo en mí, también alguna influencia que yo tuve en él en los últimos momentos de su vida, donde teníamos una camaradería y una complicidad que estaba fuera de lo normal, y trasladarles a ustedes a través de estas palabras pues un poco el conocimiento que yo he tenido de esta figura tan importante para la historia de Granada, para la historia de la Orden de los Jesuitas, de España en definitiva, y alegrarme muchísimo de que la alcaldesa y la presidente del patronato del consejo, tampoco sé yo exactamente el cargo que tú tienes, pues me haya dado la oportunidad de estar esta mañana aquí con todos ustedes dirigiéndoles estas palabras. Muchísimas gracias. Bueno, pues ella es Mariana Ortiz Morís, que es la directora conservadora del Parque de Tejeda Almijares y Alhama, que es donde estamos. Entonces, en este momento yo quería hacerle entrega en nombre de Carlos, de Manolo y de Antonio y de Manuel y de Eugenio y de todos los que hemos organizado esta movida, hacerle entrega del vídeo oficial para que lo conserve el parque y el parque decida pues cómo emplearlo, cómo darle difusión y cómo intentar que lo vea el máximo número de gente posible, porque estos documentos merece la pena que los disfrutemos todos. Así que Mariana, bueno, pues yo desde el parque lo único que tengo son agradecimientos, como podréis comprender. En principio, bueno, por un poco situarnos, por supuesto, al Ayuntamiento de Fornes por acogernos, porque como ya ha contado Mariló, nuestra idea inicial era hacerlo en la Resinera y por una serie de circunstancias, pues no hemos podido hacerlo. Y ella nos ha abierto las puertas del Ayuntamiento y bueno, yo creo que al final incluso ha permitido que haya una mayor afluencia de gente. Y bueno, y luego el
privilegio que viene a continuación de poder traer un piano de cola y disfrutar de un concierto con unas piezas tan bien elegidas. Entonces, yo quiero agradecer a Antonio Castillo, por orden cronológico, a Antonio Castillo por custodiar esa documentación tan valiosa, por no darle pereza y seguir adelante, y todo lo que ha explicado que ha hecho, tener la inteligencia de dárselo a Mariló, porque es la persona que conozco yo más entusiasta, que es capaz de entusiasmarse ella y entusiasmar a todos los que le rodean, ¿no? De hecho, ha sido capaz de traer hasta uno de los protagonistas que sale en el vídeo, ¿no? Y entonces, bueno, pues agradecer al técnico, a Carlos, que ha hecho un trabajo estupendo. La calidad del vídeo yo la veo muy bien. Yo estoy acostumbrada a ver cosas de Super 8 porque me ha emocionado. Perdón. Yo he vivido eso también en mi infancia con mi padre, porque mi padre era un amante de la montaña, de Super 8, entonces tengo imágenes de cuando yo era pequeña. Yo he vivido una situación similar, entonces el trabajo que ha hecho de editar el vídeo me parece maravilloso porque pierde muchísima calidad en el tiempo. Luego también el ritmo que le habéis dado, me parece tan bonito, la música, la labor de Manolo de reconocer los sitios donde han sido las imágenes, tan conocedor como eres de las montañas. Ha sido muy emotivo, muy bonito, muy agradable y bueno, pues merece su reconocimiento. Por supuesto, a Eugenio, pues qué voy a decir, el agradecimiento desde entonces hasta ahora, hasta lo que nos has transmitido, tan emotivo, tan bonito, y el privilegio de que venga Manuel Titos también a hablarnos del padre Ferrer, que yo no lo conocí, no tenía el privilegio, soy malagueña y bueno, pues me parece maravilloso, ¿no? Y que lo cuentes tú con esa perspectiva. Y bueno, pues yo simplemente, yo voy a ser breve, sí que me gustaría a lo mejor encuadrar un poco, remontarnos hacia atrás y hacia adelante de la época en la que tienen lugar estas imágenes. Y bueno, unas cuantas décadas, pues por ejemplo, a principios de 1900, en una época en la que había una crisis social importante en toda esta comarca, aparece la Unión Resinera en 1902, que compra una serie de terrenos, los repuebla con pino resinero, crea una fábrica de resina, crea un poblado, muchos cortijos. Entonces, claro, eso es un impacto muy grande en la comarca entonces, porque cientos de personas empiezan a trabajar directa o indirectamente en la fábrica, en el monte. Entonces, bueno, pues nos pasamos ya a la época de los vídeos, donde en los años 60 la industria de la resina era muy pujante en España. Había unas 85 fábricas de resina en el año 60. ¿Qué pasa? Pues que en poco tiempo empieza ya la competencia con los productos sintéticos, ya la resina natural deja de ser rentable. De forma que en el año 72 ya solamente quedan de esas 85, quedan tres fábricas de resina, de las cuales una es la Resinera. ¿Qué pasa? Pues que en el año 75, el año del gran quemado, pues desaparecen 5.000 hectáreas en 6 días, y eso fue ya la puntilla que ya remató lo que es la actividad de la resina, ¿no? De la extracción de la resina. Entonces, bueno, pues, ¿qué ocurre? Luego ya, bueno, al año siguiente ya la Unión Resinera cierra, luego en el 84 aparece otro gran incendio que también afecta parte de la provincia de Málaga. Sí. Bueno, pues ya estos terrenos están muy degradados, la principal amenaza que tienen son los incendios forestales. ¿Qué pasa? Pues que ya la Junta de Andalucía en el año 1984 compra estos terrenos.
En el 1989 la Junta de Andalucía aprueba el Plan Forestal Andaluz con una serie de objetivos ya de planificación de terrenos forestales, con unos objetivos de restauración, de conservación, de poner en valor todos los valores naturales que tienen los montes, recuperar terrenos agrícolas marginales. Y bueno, pues también en ese año se aprueba la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, en el 89, y empieza a haber pues como otro rumbo en intentar recuperar todas estas zonas tan degradadas para darle otro enfoque, ir adaptándose también a cómo va evolucionando la sociedad, ¿no? Ella en el 99, 10 años después, cuando incluso por iniciativa de los propios municipios se declara el Parque Natural, Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y ya con esto parece como un poco que ya se ve un nuevo enfoque que está ajustándose un poco a toda cómo va avanzando o cambiando la sociedad. Entonces yo lo que quiero, y además lo han comentado uno y otro invitado, quiero hacer un especial reconocimiento y recapacitar, por un lado, las familias que salen en el vídeo, que son personas que es admirable cómo vivían, en qué condiciones, la dureza y la vida que han tenido, y que les ha hecho adaptarse luego, bueno, entonces adaptarse a esas condiciones tan duras, después adaptarse a una situación diferente, de buscar mejorar su calidad de vida e intentar buscar otros medios de vida. Todo ese pasado, todo eso que han tenido les ha hecho también tener un amor especial a estos terrenos, ¿no? A esto que le ha dado tanto y ha sido tan duro a la vez, pero pues desde darle agua a sus poblaciones, regar sus campos, los pastores, la madera, bueno, pues se han convertido ahora también, son súper montañeros, como los que empezaban los otros, pero encima con un valor añadido de ese vínculo, ¿no? Tan bonito con las sierras de ellos, de sus antepasados. Y entonces, bueno, pues quiero hacer una mención especial. Y luego, por supuesto, a estas otras personas que desde su situación privilegiada que tenían en aquella época, cómo eran unos pioneros, han sabido inculcar, educar, amar tantas cosas, la naturaleza, incluso el territorio, el vínculo que también fueron creando con las personas que vivían aquí, y que han sabido orientar también a la sociedad actual, porque en realidad, lo habéis comentado, ¿no? Muchas de estas personas luego han sido científicos en sus mismas profesiones y en su visión también de un territorio. Bueno, pues ha ayudado también a la transformación y al hacer posible la asistencia en la sociedad actual de los espacios naturales protegidos. Los parques naturales también, bueno, pues es también un poco una transformación. Y bueno, pues yo creo que también con la idea de los parques naturales, lo que se ha pretendido y se pretende, mejor o peor, es lograr la conservación, la restauración y la mejora de todos estos espacios, de estos terrenos, ¿no? Y también intentar hacer, de cara a la mejora de la calidad de vida de la población local, dar oportunidades de un desarrollo sostenible, ¿no? Intentar, pues bien sea basado en ese patrimonio natural, cultural, etnográfico, que es también por lo que estamos aquí, ¿no? El valor que tiene esto es un valor maravilloso. Entonces, intentar también que la población local pues tenga posibilidades, pues bien a través de turismo rural,
ganadería ecológica, y de satisfacción personal y de muchos otros valores que tiene el parque. Y daros las gracias a todos los asistentes, porque es que esto es maravilloso. Vamos, que es que no cabe nadie más, ¿eh? Y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Y bueno, pues ya lo que queda es pues, un breve recital de piano que va a tocar el pianista granaíno José Luis Hidalgo Aguado.
todos por estar aquí, a todos los que habéis apoyado el evento y a todos los que habéis disfrutado. Espero que hayáis pasado un buen día, un buen rato. Yo muchísimo, porque esto ha sido un sueño hecho realidad. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.